Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Quisiera continuar hablando acerca de la importancia de la obediencia. Creo que es fundamental en la vida de un creyente que quiere ser bendecido por Dios. Deuteronomio capítulo 28. Aquí nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y en la segunda parte del capítulo nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza a amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, etc. Usted puede seguir leyendo el capítulo y se va a dar cuenta de las grandes bendiciones que la palabra de Dios promete para los que le obedecen. Cuando nosotros pensamos en la vida de Saúl y nos damos cuenta de que Saúl, a pesar de que realiza acciones, el motivo en su corazón no era el motivo correcto. El comportamiento de un creyente sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Y eso pasó con Saúl, que él obedece aparentemente externamente, pero internamente él no estaba decidido a obedecer. También hay otras razones importantes por las cuales nosotros debemos vivir en obediencia. Una es para glorificar a Dios, porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a fortalecer. Una razón también para vivir en obediencia, porque el Señor promete bendecirnos. Dios le va a bendecir a usted si usted lo obedece. Además, vamos a hacer un testimonio para los no creyentes y también seremos ejemplo para otros creyentes. La obediencia es muy importante en la vida de un creyente. El ser obediente también nos permite ser llenos del Espíritu Santo, porque el Señor prometió dar su Espíritu a los que le obedecieran. Dios quiere darnos de su Espíritu Santo. Y si el Señor nos da de su Espíritu Santo, vamos a estar en condiciones de dar testimonio del Señor Jesucristo a los que no son creyentes. ¿Me entiendes? Jesucristo dijo en una oportunidad en Lucas, capítulo 6, verso 46, ¿por qué
¿Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros tenemos que afirmar a Cristo como el Señor de nuestras vidas y someternos a su señorío. Y eso significa que debemos desarrollar una vida de obediencia. Yo quiero darle algunos consejos para poder desarrollar en nosotros una vida de obediencia al Señor. Lo primero, que para desarrollar una vida de obediencia hay que buscar siempre el rostro de Dios. Siempre. La obediencia viene cuando el corazón deja que el Señor ocupe el primer lugar y cuando uno tiene confianza en lo que el Señor nos dice. En la Biblia se muestran innumerables testimonios de personas que tomaron la decisión de buscar el rostro de Dios, y en la medida en que ellos buscaban a Dios, la palabra de Dios dice que eran bendecidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando uno empieza a buscar al Señor, el corazón se empieza a purificar de los ídolos. Cuando uno deja de buscar al Señor, debido a que tenemos una tendencia a apartarnos siempre de Él y ser engañados, porque a veces creemos que recordamos, pero ¿por qué yo debo estar frente a la palabra de Dios a diario? La palabra de Dios debo recordarla siempre y reflexionar y meditar en ella, porque sabemos que nuestros corazones siempre se van a desviar. Pero cuando buscamos al Señor, nuestro corazón se empieza a limpiar de sus ídolos. Nuestra fe se empieza a purificar. ¿Qué ocurre también cuando buscamos al Señor? Empiezan a huir nuestros temores. ¿Por qué? Porque empieza a crecer nuestra confianza en Dios. Dios empieza a ser más grande y nuestros temores más pequeños. Dios empieza a crecer en uno. Entonces, con un corazón purificado o más purificado, con una vida con mayor confianza en Dios, para uno es mucho más fácil obedecer al Señor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer siempre es que nosotros debemos buscar de continuo el rostro del Señor, no dejar de buscarlo. Le voy a leer un par de ejemplos. El rey Ezequías. Esto sale en 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 21. Dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. A veces nosotros tratamos de hacer la obra de Dios y no nos va bien. Pero este rey dice que él en todo lo que emprendió buscó al Señor. Y a medida que él buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Dios bendice cuando nosotros le obedecemos. Pero si nosotros no buscamos a Dios, no tendremos las fuerzas para obedecer. Seremos fácilmente engañados. Hay otro rey, el rey Usías, 2 de Crónicas, capítulo 26, versos 4 y 5 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Si usted toma la decisión de empezar a buscar al Señor, a buscarlo, no un día, no en un culto, sino empezar en una búsqueda del Señor, el testimonio de la palabra de Dios dice que Dios le va a prosperar.
Todos los reyes que muestran las Escrituras, dice que mientras ellos buscaron a Dios, Dios los prosperó. ¿Por qué? Porque su corazón dejaba la idolatría, la fe crecía en ellos, la confianza en Dios, por lo tanto los temores ya no los gobernaban y con esa fuerza ellos podían decidir obedecer al Señor. Y Dios bendice la obediencia. ¿Cuáles son las evidencias de alguien que busca al Señor? Primero, hace lo que agrada a Dios. Tú ya dejas de estar buscando agradar al ojo humano, a las personas. ¿Por qué? Porque tú tienes una conciencia de la presencia del Señor en todo momento. Porque tú lo estás buscando. Dios está presente en ti. Dios está vivo en ti. Dios no es una idea, sino que es una persona que está junto a ti y tú lo sientes, tú lo estás viviendo. Ves a Dios en todas las cosas. Por lo tanto, tú te sientes que estás siendo observado por Él. Entonces, ¿qué buscas? Agradarle a Él. Agradarlo a Él. ¿Qué importa si mi hermano me ve o no me ve, mi amigo me ve? No importa, yo quiero agradarlo a Él. Cuando uno busca al Señor, una evidencia clara es que uno siempre va a estar buscando agradar a Dios. Lo segundo es que uno empieza a seguir los buenos ejemplos. A lo mejor usted en su niñez no tuvo buenos ejemplos. A lo mejor vivió una niñez más bien con malos ejemplos. Pero esta no es una excusa para hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que a lo mejor no tuvieron la mejor niñez, pero sin embargo ellos tomaron la decisión, se convirtieron al Dios verdadero y empezaron a tener vidas totalmente distintas. Y usted, aunque no encuentre ningún ejemplo, tiene el ejemplo de Jesucristo. Por lo tanto, una persona que está buscando el rostro de Dios va a seguir el ejemplo de Jesucristo. Va a tratar de parecerse a Jesucristo. Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se hizo obediente. Obediente hasta la cruz. Gloria al Señor. Una persona también que está buscando a Dios como evidencia es que mantiene siempre un corazón enseñable. Hay personas que están arruinando su vida y también de sus propios familiares, a los que quiere y ama tanto. ¿Por qué? Porque al dejar de buscar al Señor, uno empieza a dejar que el corazón de uno se empiece a endurecer y ya no somos enseñables. Ya nadie nos puede corregir, nadie nos puede decir esto no está bien. ¿Me entiende? Porque dependemos tanto del qué dirá el otro. Pero si Dios está presente en tu vida, tú lo tratas de agradar a Él. Y si lo tratas de agradar a Él, bueno que me corrijan, porque quiero ser más sabio, quiero crecer. Y qué bueno es tener un maestro que te corrija. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante. Pero una persona, cuando deja de buscar al Señor y lo busca solamente, no sé, en los cultos, y vive de cultos, pero no tiene una vida espiritual con el Señor a diario, se nota claramente porque ya deja de ser enseñable. Ya no se le puede decir nada. Y mejor decir, no, por aquí no me voy. Aquí, porque la palabra de Dios dice, al sabio, corrígelo y será más sabio. Pero este ya dejó de ser sabio. Ya dejó, así que mejor me voy para otro lado. ¿Ya? Cuando tú eres enseñable, Dios te prospera, porque Dios rechaza a los orgullosos. Lo triste de esta historia de
el rey Uzías, que él comenzó muy bien, pero dice la palabra de Dios que cuando él ya se hizo viejo, pasó el tiempo, él se apartó del camino del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros jamás debemos confiarnos. Tú puedes haber sido o en este momento ser un excelente hermano o hermana, pero si usted o yo dejamos de buscar al Señor, entonces lo más probable o seguro es que vamos a terminar como este rey Uzías. David tuvo muchos errores, pero tenía algo, y el secreto de David es que lo que más le interesaba es buscar el rostro del Señor. A David, más que interesarle ser rey del pueblo, estar con la gente, lo que más le interesaba era agradar a Dios. Y tú lo puedes leer en sus salmos, como él, lo importante, lo que guiaba su vida, era agradar al Señor. Gloria a Jesucristo. Usted debe dedicar tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras. La Biblia no siempre se abre para aprender. La Biblia, y especialmente los que llevamos más tiempo en el Señor, se abre para recordar. Para recordar. Porque si yo leo el Sermón del Monte, lo he leído muchas veces, pero si yo lo leo hoy día de nuevo, me recuerdo que tengo que perdonar a mi enemigo. Me recuerdo. Por eso que usted debe meditar en las Sagradas Escrituras. Porque si tú meditas en las Sagradas Escrituras, dice el Salmo 1, todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas. Debemos esperar por sus instrucciones. Nosotros no podemos pretender vivir en obediencia si mantenemos nuestras Biblias cerradas. No podemos. Nosotros no podemos creer que vamos a ir creciendo en espiritualidad si nosotros no nos detenemos a meditar en las Escrituras. Dios te va a dar más de su Espíritu Santo en la medida en que tú tengas un corazón más dócil para Él, más obediente para Él. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué interesante la forma en que la palabra de Dios plantea el meditar. Y el meditar es con la boca, hablando la palabra del Señor. El Señor, mi pastor, nada me faltará. Y caminas por el parque del pacto diciendo lo mismo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Me entiende? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy meditando en la palabra de Dios sin que sea parte de mi boca el libro de la ley. Voy hablándola y voy meditando la Escritura. Tome un texto bíblico, un versículo, y repítalo una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces. Y usted va a sentir cómo la palabra de Dios empieza a hacer vida en uno. Lo primero entonces es buscar continuamente el rostro de Dios. Lo segundo, si usted quiere transformarse en una persona obediente para Dios, debe decidir confiar en Él. Yo no puedo obedecer a alguien en quien no confío. No podemos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nosotros nos sentimos tentados a desobedecer a Dios, es porque estamos dejando de confiar en Él. Cuando tengo que entregar el diezmo que es de Dios y veo que la plata no me va a alcanzar y estoy tentado a desobedecer, usted debe volver a confiar en Él y decir, Señor, aquí está, ahora te pruebo,
Señor, te pido que abras las ventanas de los cielos porque si no, este mes no voy a pasar. ¿Y qué va a hacer Dios? Cumplir sus promesas, porque Dios bendice la obediencia. Si usted quiere salir de sus deudas, haga un pacto con Dios y entregue los diezmos de Él. Haga ofrendas al Señor. No va a salir hoy día, no va a salir mañana. Tal vez se va a tardar tiempo, algunos años, pero yo le aseguro que usted no va a heredar las deudas a su descendencia. Su descendencia no va a estar endeudada como partió usted. Le aseguro que usted va a romper con la pobreza. Si usted ama a sus hijos, diezme al Señor. Usted ama a sus hijos, busca los mejores colegios para él. Haga un pacto con Dios. No digo que no busque un buen colegio. Haga un pacto con Dios porque Dios va a prosperar a su descendencia. Decídase a confiar en el Señor. ¿Qué es confiar en Él? Primero, estar dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara. Si nosotros nos negamos a seguir adelante, si nos negamos a obedecer al Señor porque deseamos entender todo claramente, bueno, nos vamos a perder de muchas bendiciones. Porque la fe crece en la obediencia. La fe es un salto al vacío, porque yo tengo una confianza en Él. Decídase a confiar en Él. Si usted dice, cuando yo prospere, voy a dar para Dios, usted hoy día, que está lleno de deuda, que no le alcanza casi para nada, ofrende al Señor. Ofrende. Haga un pacto con Dios y Dios le va a prosperar. Porque está escrito. Dios lo va a hacer. Usted esté dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara. Usted crea que el Señor va a hacer. Nuestra responsabilidad es obedecerle. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Señor es cumplir sus promesas. Y el Señor dice acá, estas bendiciones te seguirán si eres obediente. Muchas veces nosotros no crecemos, no avanzamos en la vida porque dejamos de ser obedientes a Dios. Lo segundo, ¿qué significa confiar en Él? Debemos estar dispuestos a experimentar conflictos por causa de nuestra obediencia. Todos los que obedecen a Dios enfrentarán conflictos. Enfrentaremos conflictos internos y enfrentaremos conflictos con los otros. Internos porque uno va a decir, pero ¿qué estoy haciendo? Pero es que me estoy arriesgando tanto. Y va a tener un conflicto, no crea que va a ser fácil. Pero si usted da el paso de fe y obedece, Dios le va a bendecir. Porque a Dios le agrada la fe. Pero también va a tener conflicto con los otros. Te van a decir, pero tú no te das cuenta que te roban el dinero. Fanático, ¿qué estás haciendo? ¿Pasas yendo a la iglesia? ¿Pasas con la Biblia? ¿Cómo puedes creer en esas cosas? Y vas a tener conflictos. Pero tú decidiste confiar en el Señor. Dios me va a defender, Dios me va a bendecir. Alabado sea el Señor. Comprenda o no comprenda, porque la gente no lo va a entender. Lo importante es que usted lo entienda. Lo importante es que usted entre en un pacto con Dios y diga, yo voy a ser obediente al Señor. Yo le voy a obedecer a Dios. Yo voy a buscar su presencia y yo voy a decidir confiar en Él. Confiar en Dios también es dejar las consecuencias en las manos de Dios. Si usted, y puede que suceda que tenga dudas,
dudas. Y va a suceder, la duda va a venir cuando tiene que obedecer. Va a venir la duda. Pero usted no desafía al Señor, sino que solamente diga: Señor, bueno, yo voy a obedecer esto. No lo entiendo todo, no comprendo, me causa dudas. Yo creo que la única razón en la cual, o cuando nosotros no debemos obedecer, es cuando va contra nuestra conciencia. O sea, venga quien venga y te diga que tienes que hacer algo, si va en contra de tu conciencia, tú no deberías obedecer, porque ahí pecas. No, hermano, yo no puedo hacer esto porque esto está contra mi conciencia. Yo esto a mí, ¿me entiende? Pero acá estamos hablando de las cosas sencillas. No estamos hablando de las cosas que... Estamos hablando de que de pronto tu guía te dice: hermano, mañana vengamos todos acá a hacer la casa del Señor. Ya, yo les pido que vengamos y todo por amor al Señor. Y usted dice: no, yo no voy. Estoy hablando de eso. Eso no hiere tu conciencia, eso hiere tu pereza, pero no tu conciencia. Por lo tanto, dejar las consecuencias en las manos del Señor. Recuerde que el Señor tiene el poder para ayudarnos. Recuerde que el Señor es el que le está llamando a obedecerlo, de acuerdo a sus promesas. Por lo tanto, el problema ahora es de Él, no es mío. Señor, aquí está el diezmo tuyo. Ahora tienes un problema. ¿Cómo paró la olla todo este mes? Pero es tu problema. Es tu problema, Señor. Tu palabra dice que tú me vas a ayudar. Usted no va a ver al Señor si primero no se decide a obedecerlo. Dios lo va a bendecir. Hay dos cosas importantes que debemos tener claras en el momento de la obediencia. Lo primero es que hay que cuidarse de creer que uno tiene el derecho a opinar siempre. En una obra de teatro, la protagonista dice lo siguiente: pensar no es lo mismo que opinar. Parece obvia esa frase, ¿verdad? Pensar no es lo mismo que opinar. Pero hoy día nosotros no hacemos distinción frecuentemente en esto. El pensar es un proceso interno, es una reflexión y no implica necesariamente que nosotros tengamos que decir lo que pensamos. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? Desde que las redes sociales se hicieron populares, hoy día, ya no existe límite en esto. Y pensar es lo mismo que opinar. Y hoy día, especialmente a través de Twitter, por ejemplo, que tú tienes 140 caracteres para decir lo que se te ocurra y lanzar como un título y expresar tú, entre comillas, verdad. Y tú puedes opinar, porque así se nos enseña, de política, de fútbol. Podemos opinar de los cuerpos ajenos, podemos opinar de las dietas, de salud mental. Y usted ve los canales de televisión que le dicen: aquí está nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, por favor denos su opinión. Y salen estos periodistas que son súper sabios, ¿entiende? Son súper sabios y que todos hablan igual. ¿Se han dado cuenta que el tono de voz es el mismo? Es el mismo. Da lo mismo, le cambian la pura cara. Son súper sabios. Entonces van ellos y se acercan a donde, sin menospreciar a nadie, a donde la señora que está vendiendo sopaipilla y le dicen: ¿qué piensa usted de la medida que tomó Netanyahu en la franja de Gaza? No, este compadre no sabe ninguna cuestión, deberían haber hecho esto. Política internacional opinando la señora que está vendiendo sopaipilla. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a opinar.
¿Me entiende? Y después le preguntan a un cientista político que es experto en política internacional. Y él da su opinión y vale lo mismo que el que no ha estudiado nunca y nunca ha pensado en el tema. Séneca, en uno de sus libros, en una oportunidad dice que se encuentra con un hombre y le dice: Séneca, mira, yo quiero explicar sobre este tema y quiero decirte esto. Y este hombre le dice: oye, para, yo no estoy de acuerdo con eso. Por esto no estoy de acuerdo. Y Séneca le dijo: mira, perdóname. Yo no voy a alegar contigo. Yo llevo 2 meses pensando en esto. En 2 meses más nos vemos de nuevo, pero por favor piensa un poco. Y eso es lo que ocurre hoy. Que hoy día en forma espontánea, a través de las redes sociales, ya nosotros opinamos sin pensar. Fíjate que hace un tiempo atrás, cuando salió el borrador de la segunda propuesta a la Constitución, en las redes sociales empezaron todos a opinar que no estaban de acuerdo. El borrador había salido hace menos de 5 minutos. ¿Quién se leyó el borrador en 5 minutos? Pero están todos opinando que están en desacuerdo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? Resulta que, vamos a hablar a calzón quitado, como decía mi abuelita, ¿ya? Resulta que hay hermanos que se le dice: hermano, vamos a dar estos estudios bíblicos en los grupos. Esos estudios bíblicos fueron pensados por el pastor, por sinodales, en conjunto, revisados, con 80 porrazos por año de cada uno de los que está revisándolo. Crecieron a los pies de Gamaliel y dicen: demos estos estudios. Y después todo o cualquier hermano dice: no, estos estudios no son muy buenos, mejor deberíamos dar otro. Y no los dan. Y Dios para la bendición. Y Dios corta la bendición. Y después me va mal en el grupo. Me va mal en esto. Yo no sé si tenían una sensación de estar un poco atorados, de dar opiniones con el hermano Cristian, pero ahora que no está el hermano Cristian, a mí me dan toda clase de opiniones. Me aconsejan hasta cómo vestirme. Me aconsejan, pero de todo. Y no es que yo esté en contra de la opinión, si yo voy a aceptar la crítica y todo, pero yo no le voy a pedir un consejo ya de cómo conducirme en la política internacional a alguien que está arreglando autos. Po. Se lo voy a pedir al quien sabe. Po. ¿Me entiende? O sea, si yo tengo que pedir consejos de canciones, de música en el culto y todo, voy a hablar con el hermano Ricardo. Pero no le voy a pedir al hermano Ricardo consejos para cómo construir la cocina en tierra de fe. Po. Me va a hacer una llave de sol y ahí vamos a quedar. Yo sé que va a desafinar. ¿Me entiende? Y no es que el hermano Ricardo no. Lo que pasa es que él es especialista en eso. Ortega y Gasset lo dijo hace más de 100 años. El sabio ignorante, el especialista. La persona que es bueno en una materia, pero siente la autoridad para opinar de todas las cosas. ¿Me entiende? Y uno dice: es que yo estuve cerca del hermano Cristian, entonces ahora yo soy especialista, yo opino de todo. Ahora, todos estuvimos cerca del hermano Cristian. Todos son discípulos del hermano Cristian. Todos los discípulos él directamente. Y antes lo pelaban. A calzón quitado, como decía mi abuelita, ¿ya? Hermano, la palabra de Dios dice en Jueces: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el problema cuando no se reconoce la autoridad. ¿Me entiende?
Si queremos ser obedientes, tenemos que entender que Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través de la predicación, a través de las circunstancias y a través de las autoridades delegadas que Él coloca. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Me entiende? O sea, Dios habla por la boca del presidente de un país, porque tiene una autoridad dada por Él. No, pero es que ese compadre es medio rojo, no lo escucho. Bueno, ahí viene el segundo problema. Uno, para poder obedecer, no tiene que ser selectivo en la autoridad. La palabra de Dios dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo no tengo a nadie, yo soy de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, depende el guía que me coloquen. Si me colocan a Pablo, lo escucho. Pero si me colocan a Cefas, no, porque este es muy nuevo, po. Yo estuve en Teocentro. Y este con suerte ha leído el Nuevo Testamento. No lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque yo soy de Pablo. Entonces, si va alguien con más jineta, no, a él se lo escucho. Si usted no toma la decisión de entender que la autoridad es delegada y Dios la va a poner, aunque quiera ponerla en un burro para hablarle, entonces nunca va a ser bendecido. Porque el profeta loco no le escuchaba a nadie, al final el Señor tuvo que abrirle la boca al burro. Tú puedes entender que el Señor, aunque te ponga por burro un guía, ya al guía sea un burro, tú tienes que escucharlo, porque Dios va a respaldar al guía. Lo va a respaldar porque tiene autoridad delegada. Por lo tanto, tú tienes que escuchar con todo tu oído para que Dios te hable y tú después obedezcas y Dios te bendiga. Y Dios te va a bendecir. Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que vencer, porque la palabra de Dios dice que eran niños en la forma de pensar. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de este hermano porque predica tan re bien. No, este no me gusta. Cuando viene el hermano Rubén, algunos se quedan afuera para no escuchar la palabra del Señor. Usted no sabe el mal que se está haciendo. No sabe el mal que se está haciendo. Usted tiene que tener un oído presto para escuchar, porque Dios va a soplar la sabiduría de donde Él quiera. Y si usted tiene un corazón y está buscando al Señor, va a ser sensible. Dios me habló, tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo. ¿Por quién me habló? Una vez yo estaba en la universidad, y con esto termino. Tenía un ramo de estadística, una vez lo contaba. Y estadística, no podía ir a clase porque tocaba justo con los cultos que teníamos. No fui nunca a una clase. No fui. No me exigían asistencia en ese tiempo. No habían inventado la escritura todavía, no me exigían asistencia. Ya, y no fui. Al final di las pruebas, ya, me fue súper bien. Tuve que ir al repechaje. Tenía que sacarme un 65 para aprobarlo. De 1 a 100. No tenía. Y me acuerdo que estaba tan deprimido y tan sin ánimo. Y caminando por el patio de la universidad, me detengo así, digo, no, esto es mucho, y no, estoy tan cansado, decía. Y miro el suelo y decía, tú puedes hacer que las cosas cambien. Lo había escrito un político ateo, pero Dios me habló por eso.
Y partí para mi casa, me puse a estudiar y aprobé el ramo. O sea, si tú estás con los ojos abiertos y estás dispuesto a escuchar que Dios te hable, Dios te va a hablar por el suelo, por un burro, por el que sea. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer al Señor. Yo no puedo estar obedeciendo al que me cae bien, al que me cae mal, porque la palabra de Dios dice: siervos, obedeced a vuestros amos. No somos esclavos ni somos nada de eso, pero el principio dice: incluso a los que son pesados, a los que son molestos, incluso a ellos, a ese hermano que usted está pensando, tiene que obedecerle. Sí, yo sé que ya pensó en él. Ya, algunos de ustedes por dentro está diciendo: ¿y vos? Pero no es lo mismo pensar que opinar. Pensar que opinar. Crea que fue el diablo que le puso el pensamiento. Ya, pero no es lo mismo pensar que opinar. Por lo tanto, usted no tiene derecho a opinar de todo. Uno tiene que aprender que hay veces que hay que obedecer. Si va contra mi conciencia, no voy a obedecer. Pero si no va contra mi conciencia y me dicen: tienes que hacer ese estudio, lo hago. Lo hago. Por último, después expresaré a alguien: hermano, sabes que estuve viendo este estudio y me parece esto y esto. Y eso sí va a ser aceptado como un buen consejo. Pero decir: no hago esto porque es muy simple. Ahí el Señor dice: no, Dios no bendice eso. Dios bendice la obediencia. ¿Ya? Bueno, el Señor ha prometido grandes bendiciones para la persona que decide obedecerle. Busquemos siempre su rostro y tomemos la decisión de confiar en Él. Confiemos en Él. Confiemos que Cristo guía la iglesia. Confiemos que el Espíritu Santo guía la iglesia. Yo eso lo aprendí. Y aunque hablaran cualquier cosa contra la iglesia, yo siempre vi al Espíritu Santo guiando a la iglesia. ¿Me entiende? Confíe que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y aunque alguien actúe con injusticia contra usted, Dios a usted lo va a exaltar si es obediente. Acuérdese, porque Dios es un Dios justo. No estamos solos en esto. Yo no soy el pastor de esto, el pastor de esto es el Espíritu Santo. Y si yo lo paso a llevar a usted, el Señor me va a cascar a mí. Por eso yo temo a Dios. Yo temo al Señor, pero usted también tiene que temer a Dios. Reconozca las autoridades que tiene, a su supervisor, a su guía, al sínodo de la iglesia. Reconozca las autoridades que Dios ha puesto. Y usted obedezca y Dios lo va a bendecir, acuérdese. ¿Ya? Vamos a orar al Señor.